no lo niegues más. No lo niegues más. Ciertamente acabamos de escuchar que Pedro negó al Señor 3 veces, pero usted y yo tendemos a ser muy buenos hablando de los demás y más cuando se trata de alguna falla. Somos muy buenos señalando los errores de los demás, para eso nos ponemos solitos y no necesitamos que nadie nos ponga. Pero cuando se trata de los errores nuestros es cuando tenemos y titubeamos para hablar de ellos. Pero fíjese, iglesia, que en la Biblia encontramos un contenido vasto donde no solamente señala la Biblia las virtudes de las personas, sino que también señala los errores de cada uno de ellos. Dios no es cómplice de nadie. Dios no respalda el pecado de nadie, por más amigo de él que sea, por más espiritual que sea, y eso lo podemos ver en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Por ejemplo, leemos el pecado de adulterio y homicidio del hombre que dice la Biblia que fue escogido según el corazón de Dios, el cual era el rey David. Conocemos también el pecado de los hijos de Noé, cuando éste se embriagó y perdió la noción de lo que estaba a su alrededor por la suma borrachera que éste se puso. Al igual, conocemos a Moisés, iglesia, quien asesinó a un hombre en Egipto, del cual Dios dice que era el más manso que existe en la tierra. Sabemos de Pablo, quien mató a tantos cristianos y escribió la mayoría del Nuevo Testamento. Así hay muchos personajes más de los cuales Dios te puede seguir diciendo, yo te puedo seguir compartiendo, que Dios no ocultó el pecado de ninguno de ellos, aunque fueron grandes personajes de fe. Por ejemplo, Isaac cometió el mismo pecado de mentir que cometió su padre con relación a su esposa cuando iban llegando a Egipto. Dios, repito, no ocultó estas cosas, aunque eran sus siervos, eran gente que tenía un propósito perfecto delante de los ojos de Dios, era gente llamada a marcar un antes y un después en su generación. Pero Dios, al contrario, expuso su pecado. ¿Sabes por qué, iglesia? Primero, para que supiéramos qué clase de Dios es Él y con qué clase de personas Él trabaja. Él no necesita que tú no cometas errores para usarte. Él no necesita saber que tú eres perfecto para usarte, sino al contrario, porque Él es imperfecto, porque cometes errores, por eso Él está interesado en usarte. Esto nos deja saber que nuestro Dios es único y que ciertamente no hay nadie como Él. Solo Él perdona, solo Él limpia, solo Él rescata, solo Él salva, solo Él genera y solamente Él usa vasos sucios para a su tiempo empezar a limpiarnos para que cumplamos la obra de Él. No están escritos estos pecados, repito, de estos personajes bíblicos para que nosotros los juzguemos, para que nosotros hagamos trizas con ellos tampoco, mucho menos para condenarlos, porque muchas de las veces nosotros hemos hecho cosas peores que ellos han hecho. Sino que nos deja la Biblia saber de ellos, para saber que como a ellos les pasó, a nosotros también nos puede pasar, y que como Dios los usó a ellos, también a nosotros nos puede usar, que como Dios se engrandeció su mano de poder sobre ellos, también la puede engrandecer sobre cada uno de nosotros. Quiero decirte que ninguno de nosotros estamos exentos de fallar o de cometer errores por más bien que nos portemos. Podemos decir, ay, es que Pedro, porque Pedro era esto, porque Pedro era aquel, porque Pedro era así, porque Pedro era allá. ¿Y nosotros? Ninguno de nosotros, iglesia, estamos exentos por más espirituales que creamos que somos, o que la gente testifique de nosotros. No importa qué tan espiritual esté, qué tan alto, esté nuestro metrómetro de espiritualidad, para pensar que no nos puede pasar, que no podemos fallar, que no podemos llegar a negar a nuestro maestro en un momento necesario. El enemigo, iglesia, es muy sutil y nuestras emociones son traicioneras. Nuestro corazón, dice la palabra, que es engañoso. Ay, es que yo siento, pues no te dejes llevar por lo que sientes, porque el corazón es engañoso y tus emociones te pueden traicionar. Un día estamos muy bien, por ejemplo, hermano, nos creemos capaces de conquistar el mundo entero y dice
siguiente estado donde no podemos nosotros llegar. No somos tan diferentes, repito, iglesia, que el apóstol Pedro. Conocemos lo que él o aquellos hicieron porque su historia ya se escribió. Pero la de nosotros, iglesia, apenas se está escribiendo. La Biblia dice que hay un libro donde están las obras y en ese libro se está escribiendo todo lo que tú y yo hacemos, todo lo que tú y yo decimos, todo lo que en ti y en mí está aconteciendo. Ese libro todavía se está escribiendo. No se ha escrito todavía nuestro capítulo final. Amén. El apóstol Pedro, en sus principios, como dice el temprano, era un hombre atrevido, era un hombre impulsivo, era un hombre orgulloso, era un hombre testarudo y era un hombre arrebatado, porque todo lo que él sentía lo decía como la hermana Gris hace algunos años atrás. Como decimos muchos, ¿no? La hermana Gris decía: yo no tengo pelos en la lengua, yo no tengo huesos en la lengua, no sé qué tanto la gente se atreve a decir. Pero hasta que me pasaron algunas cositas empecé a entender que no necesito pelos en mi lengua, ni necesito huesos en mi lengua para quedarme en ocasiones calladita. Amén, amén. Pedro era un hombre atrevido, impulsivo, orgulloso, testarudo y arrebatado. La mayoría del tiempo todo lo que se le venía a la mente, él lo decía sin pensar o medir las consecuencias de ello. Hablaba y actuaba sin medir los resultados de sus acciones. ¿A quién iba a lastimar? ¿A quién iba a herir? ¿Qué efecto iba a acontecer? ¿O qué efecto iba a tener aquella palabra que le estaba compartiendo o tirando por su boca? ¿Cuántas veces nos ha pasado eso a nosotros? Y usted dice: ay, no sé, perdóneme su santidad. Pero pasa, somos humanos, estamos en carne. Y a unos nos ha pasado muchas veces si somos sinceros. Amén. El apóstol Pedro, iglesia, fue una persona que creyó mucho en sí mismo. Fue una persona que confió mucho en sí mismo, como hay mucha gente hoy en nuestro alrededor. Se confió tanto que Jesús le dio una palabra y él no la creyó. Amén. Jesús le dijo que lo negaría y fue preciso a decirle: Pedro, me vas a negar 3 veces. Y él le dijo: negarte yo, jamás. En otras palabras, Pedro le estaba diciendo: ¿qué te pasa, Jesús? No me conoces lo necesario todavía para saber que yo soy capaz de dar mi vida por ti. Amén. ¿Y qué pasó en el registro bíblico? Cuando menos se lo esperó, lo negó. No una vez, no 2 veces, sino 3 veces. Y la tercera vez dice la Biblia que él se atrevió a maldecir y a jurar cosas que el maestro le estaba enseñando que no se debía de hacer. ¿Cómo conocemos a las personas? En el momento de la prueba, en el momento de la lucha, en el momento de la tentación. Cuando todo está bien, hermanos, todos somos espirituales. Pero cuando la cosa se pone crítica, ay, Dios nos ayude y nos aguarde. En otras palabras, le estaba diciendo a Jesús: el que todo lo sabe y el que todo lo conoce, mejor que cualquier otra persona. Tú no me conoces como que es Jesús, estás equivocado y te lo voy a demostrar. Hasta que supo que Jesús sí lo conocía. Y lo conocía verdaderamente, como él no se conocía ni a sí mismo. Porque si nos vamos al pasaje bíblico y analizamos bien el acontecimiento, iglesia, reconoceríamos que muchos de nosotros hemos sido Pedro en muchas ocasiones. Muchos de nosotros nos hemos puesto los zapatos que traía Pedro puesto en aquella ocasión. Dice: ay, con zapatos guaraches, pues, sandalias. Porque hemos negado al maestro en más de una ocasión. Hemos hecho lo contrario a lo que él nos ha mandado. Y a veces nos hemos convertido hasta en Jonás. En vez de ir para un lado donde Dios nos manda, nos vamos a donde nuestra voluntad nos dirige. Amén. Y cuando las cosas nos salen de otra manera, como le he dicho siempre, ¿no? Terminamos culpando a Dios por nuestras malas decisiones y por nuestras consecuencias. Hemos hecho, iglesia, lo que Pedro hizo en el capítulo 26 de Mateo. Es donde llama al Señor, a veces con
nuestras propias palabras. Hemos hecho lo contrario a lo que Él nos ha mandado. Él nos dice, ama a tu prójimo. Pero solo lo amamos cuando el prójimo se porta bien. Cuando el prójimo arremete contra nosotros, queremos venganza, queremos odio, queremos castigo, queremos que Dios le mande, aleluya, todo el castigo de los ángeles caídos que se vinieron con Satanás. Así somos, iglesia. Queremos que Dios le pague mal al que mal nos hizo. Cuando Dios nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hemos hecho lo contrario a lo que el Señor nos ha mandado. El Señor nos manda a predicar la palabra y ¿qué hacemos? Señor, cuando haga menos calor. Señor, cuando haga menos frío. Señor, cuando termine de hacer esto. Señor, cuando termine de hacer aquello. Y cuando pasa aquello se nos olvida y no terminamos haciendo lo que Dios nos mandó. No nos parecemos menos a Pedro. Somos muy idénticos a Pedro. La negación la podemos ver por diferentes ángulos. Por ejemplo, recordémonos que Pedro era amigo de Jesús. Amén. Jesús era amigo de Pedro. Pedro no solo negó a su maestro de 3 años y medio. Pedro no solamente negó a su mentor de 3 años y medio que le estaba enseñando cómo dirigirse en la vida, cómo caminar, cómo hablar, cómo decidir, cómo hacer, cómo no hacer, sino que negó a su amigo. Amén. Yo no sé cuántos amigos usted tiene, pero Pedro caminó con Jesús, su amigo, por 3 años y medio. Y en ese lapso, hermano, caminaron juntos largas distancias, platicaron historias. Pedro conoció a Jesús como nadie. Jesús conoció a Pedro como nadie, porque intimidaban. Comieron juntos, partían el pan juntos, durmieron juntos en los mismos lugares. Jesús esperaba más de su amigo Pedro. Sin embargo, recibió la negación de su amigo. El Señor espera mucho más de nosotros. Sin embargo, en ocasiones ha recibido desobediencia, rebeldía, ignorancia. Por eso el Señor nos trae esta palabra hoy. No me sigas negando, no me niegues más como lo hizo Pedro en aquel tiempo. Iglesia, yo no sé cuántos han sufrido la traición de un amigo, pero que un amigo te traicione es algo que te duele mucho. Pero por experiencia propia te puedo decir que también traicionar a un amigo trae mucho dolor. Eso le pasó a Pedro. Le dolió a Jesús la traición de Pedro, como a Pedro le dolió haber traicionado a su amigo. Porque en el último versículo dice, y lloró Pedro amargamente. Le dolió haber traicionado a su amigo. Le dolió haber dicho que no lo conocía. Le dolió haber dicho que ni convivía con él. Amén. La traición le resultó en llorar de una manera amarga. Un llanto de amargura, iglesia, es donde no hay palabras. Un llanto de amargura, iglesia, es donde solo rodan las lágrimas. Solo existe un quejido del corazón que nadie lo conoce a menos que haya sentido ese llanto de amargura. Un llanto de amargura expresa intenso dolor. Un llanto de amargura expresa intenso sufrimiento. Refleja la angustia, refleja el desosiego que experimenta la persona en ese momento y siente
Verdaderamente, ¿cuántas veces hemos negado a nuestro amigo Dios? ¿Cuántas veces hemos negado al Hijo Jesús? ¿Cuántas veces hemos entristecido al Espíritu Santo? Y lo peor es que ni nos ha dolido en ocasiones. Lo peor es que muchas veces hemos reaccionado insensibles y ni nos ha importado. Muchas veces hemos decidido que fallé, me arrepiento y vuelvo otra vez. Tomamos el pecado como una práctica diaria. No nos duele pecar, no nos duele ofender a Dios, no nos duele entristecer al Espíritu Santo. El Espíritu Santo Jesús nos dice, como le dijo a la mujer que fallaba en adulterio, le dijo, vete y no peques más. Y eso nos dice a nosotros, Dios, te perdono, te limpio, te sano, te salvo, te libero, pero no vuelvas a pecar, no vuelvas a caer en el mismo hoyo, no vuelvas a cometer el mismo error. ¿Y qué hacemos, iglesia? Volvemos a pecar, volvemos a fallar, volvemos a ignorar la rogativa de Dios. Alabado sea tu nombre, Padre. Mas sin embargo, criticamos muy fácil al apóstol Pedro y decimos, ¿cómo fue capaz de negar al Maestro? ¿Cómo fue capaz de traicionar a aquel que le dio de comer? ¿Cómo fue capaz de traicionar a aquel que le dio al ojo? Que donde quiera que él iba lo llevaba. Cuando nosotros hemos hecho cosas peores de lo que hizo Pedro. Pero Pedro se arrepintió amargamente. Y nosotros no nos llegamos a arrepentir totalmente. Porque decimos, hoy me arrepiento, pero mañana volvemos a ofender a Dios. Mañana volvemos a pecar. No hay un cambio drástico, no hay un cambio radical, no hay un cambio completo para ese arrepentimiento. Pero somos muy fáciles, como decía al principio, somos muy fáciles de criticar los errores de los demás, pero muy duramente nos miramos en los nuestros. Pedro se arrepintió y muchas veces nosotros no nos arrepentimos. Pedro se lamentó y muchas veces nosotros ni eso hacemos. Nos hacemos muy espirituales y excusamos nuestro comportamiento y decimos, pero es que fue por la hermana, pero es que fue por el hermano, pero es que fue porque a mí me hicieron, pero es que fue porque a mí me aconteció. Eso no vale. Nos hacemos muy espirituales y excusamos nuestro mal comportamiento y terminamos echándole la culpa al diablo cuando fue nuestra concupiscencia, cuando fue nuestra falta de fe, cuando fue nuestra falta de sometimiento, cuando fue nuestra falta de oración, cuando fue nuestra falta de búsqueda al Señor. Nos portamos muy orgullosos y altivos. A veces somos fariseos y nos creemos la divina garza. Hay personas que están en el liderazgo, iglesia. Hay pastores que son evangelistas como yo, maestros como yo, profetas, apóstoles y muchos otros títulos que les ha regalado el Señor. Y creen que por tener esa posición Dios les debe todo. Creen que por estar en esa posición ellos pueden hacer lo que sea. Y no es así, iglesia. El Señor le dice al pastor, cuida de mi redil, no lo estropees. El Señor le dice, ama mis ovejas, no las abuses. El Señor le dice, cuida, protege, educa, bendice. Y hay líderes que se creen muy
Jesús le dijo: me vas a negar 3 veces. Y él tuvo que llorar amargamente para ser liberado. Pedro tenía madera de líder, pero su corazón estaba en el lugar equivocado. Por eso Dios tuvo que desgarrar su corazón y mudarlo a un corazón nuevo. En medio de la liberación de esta persona, el Espíritu decía: yo no me puedo ir porque ella es profeta, ella va a salvar a mucha gente, decía el Espíritu. Y yo le decía con la pastora que estábamos ministrando: tienes que salir porque ella va a ser libre esta noche. Y lo hizo para la gloria de Dios. No puedes liderar con un corazón herido, iglesia. No puedes liderar con un corazón altivo, iglesia. No puedes liderar con un corazón a medias, iglesia. Dios quiere que nuestro corazón sea sano. Dios me mandó para decirte esta hora, Proverbios 23:26. Dios quiere que tu corazón sea limpio. Por eso dice: hijo mío, dame tu corazón. Pedro lo negó, ya para terminar esta palabra. Pedro lo negó y nunca más lo volvió a negar. He ahí donde se marca un antes y un después de una persona. Él se entregó en cuerpo y alma al servicio de Dios. Este día yo te digo, iglesia: no niegues más a tu maestro, no niegues más a tu Señor, no niegues más a tu amigo, no niegues más a tu Salvador. Hoy es el tiempo de cambiar. Hoy es el tiempo que haya un antes y un después en Cristo en ti. Hoy es tiempo de que llores lo que tienes que llorar. Hoy es tiempo de que tu amargura salga, que tu amargura se abandone, que seas libre y no solo derrames lágrimas de cocodrilo para que los demás te vean llorar, sino que hoy es tiempo de que dejes que Dios te vea y no los demás. Hoy es tiempo de que tú realices que solamente es entre tú y Dios. Amén. Para que puedas estar sano, salvo y libre bajo la manifestación del poderoso Espíritu Santo de Dios.